Alguien ha dicho que la idea del perdón es una muy buena idea hasta el momento en que te toca perdonar. Y el Dios de Jacob, el Dios al cual nosotros adoramos, es el Dios de los siglos, un Dios milenario, pero que es un Dios actual y que llega en esta mañana a lo profundo de nuestro corazón, porque es el Dios cuyo nombre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tiene que ser recordado para siempre. ¿Qué implica esto del Dios de Jacob? Hemos visto que su nombre implica una soberanía transformadora y que el principio fundamental de la transformación que Dios operó en Jacob no consistía tanto en su consagración inicial cuanto en su rendición total. Ahora, Dios le había dicho a Jacob una promesa en el capítulo 28 de Génesis de esta forma: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y puso a ese lugar Betel. En Betel, la profundidad de la caída de este hombre tramposo, de este hombre timador, chanta, estafador, mentiroso, una persona farsante, embustera, toca esa profundidad de esa personalidad con la escalera de la gracia de Dios. Y ahí Dios le dice: yo te voy a llevar por un camino y no te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que me he propuesto hacer con tu vida. Así que este Dios al cual nosotros adoramos es el Dios que creó a Jacob, pero transformó a Israel. Fue el nombre que pudo intervenir en la vida de este patriarca. Y de esta forma quiero que empecemos a pensar ahora que el camino por el cual el Dios de Jacob quiere que nosotros transitemos es el mismo que le planteó a Jacob. Él le dijo: yo te voy a llevar, te voy a guardar y te voy a traer. Pero él tenía algo adentro suyo, tenía que emprender el camino de nuevo a Betel. Caminó durante 20 años, trabajó por su familia, se fue sin nada y volvió con un montón de cosas, de riquezas, pero también este hombre cuya naturaleza fue siempre dar menos para sacar más, tenía algo más adentro de su corazón. Y tenía que enfrentarse por el camino de la transformación con aquel hermano al cual él había estafado. Jacob desde el nacimiento trabó el talón de su hermano Esaú. Luego, pasados los años, dice el texto bíblico que él robó la bendición de su primogenitura, la herencia concreta de ser el hermano mayor se la robó por un momento de placer. Esaú hipotecó todo su futuro y Jacob, muy tramposo por cierto, se la metió en el bolsillo. No contento con esto, después se disfrazó y su voz decía una cosa, pero su piel disfrazada de cabrito decía otra, porque su hermano era medio peludo, parece. Entonces el padre, Isaac, que ya estaba viejo, estaba medio ciego, dice: la verdad es que yo toco la piel, me parece que la piel de Esaú, pero la voz es la voz de Jacob. Y esta persona incoherente no solamente roba la herencia literalmente de su hermano Esaú, sino que finalmente también se queda con la bendición de su padre. Y con esa estafa tremenda a su familia, él emprende un camino de huida que le llevó 20 años. Y en ese transcurso, Dios le dijo: yo te tomé, no te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que me propuse hacer con tu vida. Y todos parece que cuando nos tomamos de esta frase de una forma descontextualizada, decimos: qué maravilla, Dios no me va a dejar a mí hasta que no haya hecho lo que me ha dicho. Y es cierto, pero el camino de la transformación del Dios de Jacob comporta emprender el camino
del reencuentro con quien tenemos alguna diferencia. Y esta es básicamente la proposición en esta hora. Jacob el tramposo, cuya bendición y favor él tomó para sí de una manera fraudulenta, tenía que aceptar que la bendición de Dios no era total, porque no estaba aceptando las responsabilidades propias de su vida. Él quería ayudarlo a Dios, a que Dios cumpliera su promesa. Así que muchos como él, en lugar de ser herederos y disfrutar de las bendiciones de Dios, andamos por la vida con distintas transacciones, esperando bendiciones permanentemente que lleguen a nuestra vida, mendigando un poco de bendición por aquí y por allá, esperando con un espíritu miserable lo que todo el mundo hace. Creer que la vida es una continua bienvenida de cosas sin enfrentar las responsabilidades que nos tocan. Así que esperar con este espíritu mísero lo convierte a uno en una persona que solamente consigue retener en vez de recibir, hasta que un día ya no reciba más. Y esto es lo que yo tengo que aprender de la vida de Isaac, de la vida de Jacob. Jacob vivió una vida con una gran realidad. La realidad es que aislarte y huir de los problemas que has tenido con seres queridos, que has dejado en la vida dañados, lejos de tu vida, no te conseguirá el favor de nadie. Son relaciones vitales que pueden prosperar en nuestras vidas, que nosotros hemos cortado y las hemos dejado atrás en nuestra vida. Y hemos pensado que la geografía, que la distancia, que el tiempo lo sana todo. Y como Jacob, hace 20 años que estamos dando vuelta y tenemos la certeza del favor de Dios. Dios ha prometido bendición para nuestra vida. Sin embargo, mendigamos porque no estamos viviendo en el favor del hombre, porque nos falta la reconciliación. Entonces, Jacob caminaba con el favor de Dios, él estaba familiarizado con la promesa de Dios, pero él no operaba en el favor de la gente, porque en el fondo de su corazón había una herida que estaba abierta. Así que él vivió en esa realidad de pensar que aislarse y huir era la solución de las cosas, como muchos de nosotros, que pensamos que la bendición es aislarnos, huir y que el tiempo sane las cosas que se abrieron. Para algunos, bendiciones no correr riesgo alguno. Sin embargo, la bendición de Dios corre por otro lado. Y lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana a vos, y te lo digo en el nombre del Señor con todo temor y con todo respeto, la herida de ayer, dice el Señor, yo la quiero sanar hoy en tu vida. Para que dejes de creer que yo voy a vertir mi favor en vos y que empieces a vivir no solamente en mi favor, sino también en el favor del hombre. Necesitas reconciliarte, dice el Señor. Y en esta mañana quiero ver muy rápidamente los pasos hacia la reconciliación. Es el camino más difícil, pero es el camino por el cual Dios nos traza la senda de la bendición. De hallar favor como Jesús tenía ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres. Y tal vez al alcance de mi voz haya una persona que ha trampeado en la vida, que sea un embustero sistemático, un tramposo, un timador, silencioso, nadie sabe que sos así. Pero siempre sos un ventajista, una ventajista que pensás que te podés llevar en el bolsillo muchas cosas y al final de tu vida te encontrás solo, al final del día te encontrás sola. Y sabés que Dios te está llamando y te está invitando por el camino de la reconciliación y hoy es el día en que tenemos que dar el primer paso. Dios nos llama no solamente como personas, sino individuales, sino como papás, también como matrimonio, pero también como iglesia, a ser una iglesia con características de reconciliación. ¿Cómo empieza entonces
este camino por el cual Dios quiere que caminemos. En primer lugar, ahí en Génesis capítulo 32, vamos a ir, mira, así, rápido. La reconciliación se comienza con un encuentro con Dios. La geografía no podía borrar el pasado de Jacob, ni 20 años de historia podían cambiar eso. Pero el capítulo 32 se abre con esta expresión. Jacob siguió su camino. Como todos nosotros muchas veces, seguí tu senda. Pensá que tu camino es derecho, pero Dios se va a cruzar en nuestro camino tarde o temprano. Y dice allí Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro, ¿quiénes? Ángeles de Dios. Allí, ¿qué le dijeron los ángeles a Jacob? Lo que se dijo a Jacob lo motivó a Jacob a enmendarse, a admitir su error del ayer y a reconciliarse con su hermano Esaú. Hay muchos Jacobs dando vuelta por el mundo, haciendo negocios por aquí y por allá, a su manera. Están en diversas relaciones, sacando ventaja de esas relaciones para ver cómo se pueden mover de una manera un poquito más holgada en su vida, pero sienten la carga en el interior de que todavía hay una espina que tienen que salir de allí y hay una herida que tiene que sanar en ese corazón. Dios obra en nuestras vidas de la misma manera. Jacob fue llevado a la presencia de Dios. Y cuando nosotros buscamos a la presencia de Dios, o más bien Él como aquí nos envía ángeles para advertirnos de que nuestro camino va a ser un camino de bendición mientras emprendamos el camino de la restauración y la reconciliación. En ese momento, Dios cuando se encuentra con nosotros cuando nos encontramos con Dios, ocurre una gran cosa. Buscamos su presencia y Él nos muestra que hay relaciones rotas en nuestra familia. Y Él nos muestra que esas relaciones deben ser reparadas, deben ser restauradas. Así que la reconciliación comienza con un encuentro con Dios. Número 2, la reconciliación se construye con intencionalidad. No se arreglan las cosas así por así. A la sanidad de nuestras relaciones hay que ponerle la cara, papi. Tenés que sentarte al frente de las personas que has herido y pedir perdón. Ya lo vamos a ver. Y vamos a ver entonces la intencionalidad. Jacob sabía que había actuado mal. Él había estafado a su hermano, había estafado a su padre, les había mentido a todos, había emprendido un camino, se encontró con un tramposo llamado Labán que se convirtió en el suegro, lo estafó 10 veces, le cambió el sueldo, trabajó 7 años por una esposa, 7 años por la otra, después lo hizo quedar 6 años más y le cambiaba vez tras vez su sueldo, no había inflación que resistiera en esa familia, y era un tramposo que se encontró con otro tramposo y se escapó. Cargó todos los enseres, sus esposas, sus hijos, y Jacob se las tomó. Pero Dios se le cruzó en el camino y le mostró claramente que él tenía que tomar la iniciativa, porque ese camino de vuelta, de huida de Labán, era en rigor de verdad el camino de vuelta para enfrentarse con Esaú. Mamita querida, dice el texto bíblico que Esaú se consolaba con la idea de liquidarlo a su hermano por lo que le había hecho. Así que ¿cuál es el principio? Para este que había robado la herencia de su hermano y la bendición de su padre, y que ahora sabía que tenía que enmendar, porque Dios se le había salido del encuentro. Bueno, el principio es tomar la iniciativa. Y tomar la iniciativa es imperativo en cualquier tipo de reconciliación. Restaurar una relación rota es como curar un brazo roto. No sé si alguna vez te quebraste. Yo me he quebrado varias veces. Bueno, una vez me quebré, me llevaron de acá al médico, otra vez me quebré, ahora en enero me volví a quebrar otro dedo, me las banqué solo, porque ya sabía lo que me iban a decir los médicos, como era un dedo del pie, no tenés que enyesarte nada, tenés que esperar a que se forme el callo óseo. Otra vez se me reventó el codo aquí y me llevaron los médicos, me llevaron en la policía. Me llevó, imagínate, como me caí en la calle, me cargó el móvil policial y andaba con las sirenas dando vuelta por acá, por la Plaza Lavalle, y había un par de hermanos de la iglesia que veían como el pastor se lo estaba llevando el patrullero. Y yo encima estaba llorando, les aseguro delante de Dios, me lo crucé acá en la punta de la plaza. Y sí, se va con la policía.
vaya a saber para dónde. Yo encima estaba llorando con el brazo estallado, el codo. Pero cuando el hueso se rompe, ¿a dónde hay que ir? Sería muy loco que vos, si supieras que tenés algo que necesitas sanar, te vayas para otro lado. Si te duele, si seguís con eso abierto, se te va a infectar. Hay que dar ese paso y esto requiere una acción decidida e intencional. Mira, vos y yo podemos hacer muchas cosas con respecto a las heridas que recibimos o también a las heridas que infligimos. Podemos ignorarlas, podemos negar que ellas existen, podemos tratar de pensar de que el tiempo cura todas las heridas, que solo el tiempo va a ocultar ese dolor, que se va a calmar y que eso afectará positivamente nuestras relaciones futuras. La relación es más fácil componer cuando el ofensor se disculpa con el ofendido, pero también la Biblia nos enseña a cuando vos sos ofendido, también tenés que entablar intencionalmente la relación que se ha cortado. ¿Y cuál es el camino que muchos de nosotros tomamos? Vamos con doña Pepa, le decimos, usted no sabe lo que me está pasando. Le pido a usted que me apoye en oración. Macana, le querés decir lo que te está doliendo y que no te animás a confrontar al que te ofendió. Y vivís dando vueltas como este tramposo por el mundo con un rencor. Esto, cuando se abre la herida adentro nuestro y nosotros no emprendemos el camino del perdón, se empieza a hacer una raíz. Estas plantas hermosas que nosotros tenemos, no les voy a decir qué tipo de raíz tienen, pero cuando la raíz se hace en el corazón, eso se transforma en un trauma de amargura, una raíz de amargura. Gente vive desangrándose con raíces de amargura. Entonces, ¿cómo dice Jesús que vayamos? Si tu hermano pecó contra vos, anda y reprendelo a él a solas. No busques al pastor, no busques a tu amigo, al líder de tu casa de bendición, no lo busques. Y si vos sos una persona que te vienen a hablar de otra persona, no la escuches. Remitilo directamente a la persona que te está diciendo que tuvo ese inconveniente. ¿Se entiende? Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque puedo haber metido la pata hasta acá. Y si viene alguien y me corrige, la cuestión queda ahí. Y listo. Basta. En la antigüedad, allá en el tiempo de la peregrinación, no me quiero desviar mucho del tema, pero ocurrió una cosa. ¿Cómo hacían las necesidades en el desierto mientras peregrinaban el pueblo de Israel? Estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, pero las necesidades fisiológicas había que hacerlas, ¿o no? ¿O vos te crees que eran muñecos? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Un pozo. Y cuando hacían el pozo, iban a hacer sus necesidades. ¿Y cuál era la nota? ¿Qué tenían que hacer? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tenían que tapar eso. Bien tapadito, bien pisadito. Porque yo venía número 1, número 2, pero atrás venían 100 filas más. Ahora, debe empezar con intencionalidad. ¿Qué nos enseña la matemática? Que entre dos puntos hay, ¿qué cosa? Una línea, una recta, que entonces me enseña la matemática que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. No te vayas para ningún otro lado. Habla directamente, aclarar y no confrontar. Así que podría ser que algunas de nuestras relaciones que vivan en un silencio absoluto necesiten que vos des el paso ahora, por más que te hayan ofendido, y perdonar, y enfrentar, y romper ese pacto de silencio, porque no, hasta ahora no has estado dispuesta o dispuesto a hacer, y pensás que esa actitud tuya, que ese cinismo tuyo, que ese silencio tuyo va a hacerle mal al otro. Mucha gente piensa así también. A este lo voy a matar con la indiferencia. Entonces no hablan, no saludan, no se saben dirigir a la gente y empiezan a enroscarse en sí mismos porque no pierden la capacidad dada por Dios de podernos relacionar. Nos convertimos en seres superficiales, aislados, lejos de las cosas que Dios quiere que disfrutemos. Por eso la angustia es tremenda.
Cuando el resentimiento empieza a golpearse en el corazón, pueden pasar los años y genera un efecto como espiral inverso. Cuando hay rencor y falta de perdón, la cuestión es así, al revés. Y te termina asfixiando. No podés ya disfrutar de tu esposa, no podés disfrutar de tu esposo porque a la noche estás pensando en lo que te hicieron. No podés disfrutar del laburo porque estás pensando en lo que te hicieron y lo tenés al lado. Bueno, hay que ser intencionales. Pero también la reconciliación se consolida con oración. Los ángeles se le cruzaron a Jacob y el verso 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. Envió Jacob, tomó el paso, se dio cuenta y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Entre paréntesis, esa detención fueron 20 años. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. O sea, le fue preparando el camino porque sabía que el otro venía con la yugular inflada de la bronca que tenía. Diría el negro Álvarez, tenía varices en los ojos de la bronca que tenía. Pero cuando vio cómo se le venía el otro, dice el verso 6, y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Saúl y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. ¡Papá! Y Dios le había dicho, tenés que ir por ese camino. Pero más dice la Biblia también, allí. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Mira, una buena conclusión no es una buena solución, ni siquiera es una solución. Seguramente que has concluido en tu vida que tenés alguna relación por la cual tenés que ir a hablar con alguien, pedir perdón, enfrentarlo. Pero te atemoriza, te angustia, y eso te tiene atada. Y sabes que Dios te promete bendición, pero no estás dando, tu vida no está caminando en el favor de los hombres. Te falta eso. Entonces, como este tuvo miedo, ¿qué hizo? Lo que les acabo de mencionar. La reconciliación se consolida con oración. Y ora, verso 8. 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. El principio aquí es que la oración es el bálsamo que Dios usa para calmar nuestra ansiedad, quitar nuestros miedos, para poder dar los pasos que se vienen. Cuando las relaciones están friccionadas, el mejor consejo es vaya y péguese una oración, hermano, y después vuelva. Y va a ver cómo los ánimos van a calmarse. El proceso de reconciliación no es pan comido. Pero muchas relaciones están enfermas por falta de confesión y por falta también de oración. También la reconciliación se corresponde con humildad. Para pelearse, siempre y cuando se necesitan 2. Te pueden provocar de 1000 maneras, te pueden insultar, te pueden maldecir, pueden hablar mal de vos, pueden mentir, hablar mal de tu esposa. Pero eso, si vos estás bien plantado, bien plantada, no te va a mover. Para pelear siempre se necesitan 2. Sigue el texto bíblico y en el versículo 22, un luchador del cielo se le aparece en Peniel a Jacob y lucha y toca su debilidad. Y él entiende que la dependencia de Dios
es su fortaleza final. Luego del encuentro con Jacob, con el hombre luchador en Peniel, aquella noche, Dios le dio un nuevo nombre, Dios le dio un nuevo encuentro revelador de su persona, Dios le dio un nuevo día, pero Dios también le dio a Jacob un nuevo andar. Lo dejó cojo, lo dejó con el chasis ladeado, para que se acuerde de que no estaba la bendición en su propia fuerza natural, sino que eso debía ser un recordatorio permanente de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y allí lo toca. Así que la reconciliación se corresponde con humildad. No porque él se sintiera inferior porque andaba con cojera. Dios le dio un nuevo andar. Transformó su nombre de Jacob a Israel en aquel momento. Y él vio, dice él, a Dios cara a cara y fue librada su alma. Sin embargo, en el versículo 33, versículo 1, dice que luego de este encuentro, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. ¿Con quién venía? Con los 400 con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea, sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Qué maravilla. El principio es que la humildad me prepara para la reconciliación. Así como para la pelea se necesitan dos, para la reconciliación se necesita humildad. La Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay veces que se te van a enojar, pero vos tenés que conservar la paz porque vos no hiciste nada malo. Tal vez corregiste algún error con la palabra de Dios, por cierto. Hay mucha gente que puede llegar a hablar mal de vos, seguramente. Pero si vos hiciste bien y tu conciencia está en paz, seguí en paz. Ahora, que no dependa de vos, por eso el tema de muchas separaciones en los matrimonios. ¿Por qué? Siempre le digo a los novios, no te cases por una promesa. Pero cuando hay falla en el matrimonio, que no dependa ni de vos ni de vos, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, si no depende de vos, depende del otro, pues que dependa del otro, no de mí. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, y hay un precio que pagar aquí. Este hombre se inclina 7 veces con el otro que viene con 400. Y el juramento de hace décadas de que cuando lo vea, lo iba a matar. Y hay que pagar un precio por la reconciliación. Y ese precio se llama, ¿sabes cómo? Tragarte el orgullo, papi. Tragarse el orgullo. Siempre le digo a la gente, usted desconfíe de un líder que no pida perdón, de una persona que no pida perdón. Desconfía siempre de esa persona, porque esa persona es un orgulloso. Nunca pide perdón, nunca se inclina. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Son iguales, pero el peso que lleva el trigo lo inclina, más la espiga está vacía dentro suyo y sigue parada. Entonces, el precio para la reconciliación se llama tragarse el orgullo. Y Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso podés andar con la promesa de Dios de acá para allá 1, 5, 10, 15, 20, 30, ¿cuántos años querés? Toda tu vida podés andar dando vuelta con la promesa de Dios, pero nunca va a estar con el favor del hombre a favor. Porque te necesitas reconciliar con esa persona, no importa cuántos años haya pasado. ¿Cómo me voy a reconciliar con un violador? ¿Ah? También la reconciliación se contacta con vulnerabilidad. Versículo 4. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Los dos hermanos se abrazaron. La sangre siempre tira, dice el texto. No, dice el dicho.
Y ese acto es una imagen de vulnerabilidad, exponer el cuello y la cara. El otro podía sacar la daga y cortarle la yugular. Pero la reconciliación contacta a las personas cuando son vulnerables, y el contacto con la vulnerabilidad y la humildad despliega una maravillosa gracia. Esaú corrió al encuentro y probablemente esto mortificó a Jacob. Cuando el tipo venía corriendo y 400 atrás, él extendió su rostro y besó a su hermano. Se dieron cuenta que el tiempo que ya había pasado, ya había pasado. No sintieron la necesidad de discutir. No sintieron la necesidad de volver a sacar las cosas del ayer, lo que me dijiste, lo que te dije, lo que te hice. Ya basta. Lo que pasa es que mi ex, bueno, si es tanto tu ex, parece que no es nada tu ex, porque lo seguís mencionando y mencionando y mencionando. Ya basta, ya déjala que se vaya de una buena vez. Pero hay que dejar de hablar de esas cosas. Ellos entendieron, no sintieron la necesidad porque Dios obró en sus corazones. No hubo necesidad de discutir ni nada de nuevo. Porque lo pasado, cuando Dios te llama por el camino de la reconciliación, ya está pasado. Está pisado, ¿me entendés? Porque si vos no tapaste con arena eso, te vas a volver a enchastrar con tu misma mugre. Así que el principio aquí es que la reconciliación nunca ocurrirá hasta que se exponga el corazón. Y me hace acordar aquí una expresión similar que Jesús usó en una de sus parábolas. Cuando un hijo se fue de su casa, Lucas capítulo 15, y luego desperdició toda su vida, todos sus bienes de la herencia que él le había pedido, lo había matado en vida y se fue y lo despilfarró con prostitutas, con amigos, en fiestas y en juergas. Y allá se dio cuenta en la provincia apartada que necesitaba volver a la casa del padre. El hijo siempre vuelve, porque sabe que en la casa del padre siempre habrá un cabrito para recibir. Pero el texto también me hace acordar esta misma reacción, que cuando el padre que se quedó en la casa a esperar con añoranza, nostalgia y clamor que su hijo vuelva, cuando lo ve, dice el texto bíblico, que él sale corriendo al encuentro de su hijo y lo abraza y lo besa y lo viste con el mejor de los vestidos, con el mejor de los calzados, con el anillo, símbolo de identidad, y celebra fiesta por la reconciliación. Mientras había un hermano mayor que estaba allí con una mente de siervo, ¿te acordás? Estaba afuera. Dice, mira vos, este desgraciado se las tomó con toda la plata que era del viejo, lo que le costó poner plata, el lomo toda la vida, y se la llevó. Y ahora viene y le matan un cabrito y le festejan. Y esto me hace acordar a mí que es mucho más fácil volver del fracaso que salir del orgullo. Por eso cuando quieras reconciliarte con las personas, te va a ser mucho más fácil volver del fracaso que salir del orgullo. Y eso es lo que te tiene atado, atada. Por eso hay matrimonios que no prosperan, economías en miseria, por falta de perdón. Y Dios en esta mañana nos llama, porque también la reconciliación se convalece y se cura con el perdón. Yo me imagino, en el versículo 4 dice que se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ahí estaban las mujeres, las suegras, el suegro, los amigos, la plata de por medio, las herencias, pero en el final de todo ellos eran hermanos. Y allí yo me imagino que uno le dijo al otro, perdóname. Era imposible volver el tiempo atrás. Ya estaba tarde. Pero Dios les había indicado claramente que el Dios de Jacob es un Dios de transformación. Y para que las promesas de Dios sean una realidad en nuestras vidas, tenemos que emprender el camino de la restauración en nuestras relaciones a través del perdón. ¿Qué te voy a decir? Si me pedís perdón, ¿quién soy yo para no perdonarte? Y
aquí todos decimos que perdonar es una muy buena idea, hasta que nos toca perdonar. Este es el principio. Perdonar implica dejar ir para poder seguir con la promesa de Dios siendo real el resto de mi vida. Perdonar no justifica el daño, pero te devuelve la paz. Perdonar no hace inocente al que te hirió, pero te hace libre del resentimiento. Te saca esa amargura, te saca de la angustia. Y aquí está la pregunta: ¿no crees que ya es hora de dejar atrás ese camino? También aquí encuentro dos cositas más. Que la reconciliación se cicatriza cuando hay restitución. Perdón se dijo que es el perfume que exhalan las flores cuando son pisoteadas, dijo el poeta. Pero hay más todavía. Está implícito aquí el concepto de la restitución. Mira lo que dice el versículo 8. En el 7 dice: y alzó sus ojos Esaú y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Claro, habían pasado 20 años. Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Fíjate la humildad. Ninguna persona viene al mundo por una equivocación. Ninguno es producto de un accidente. Ninguno es producto de un abandono. Viniste y estás acá porque Dios te trajo. Dios te trajo a la vida porque tiene un propósito con tu vida. Pero vos no podés seguir adelante por el camino del rencor. Tenés que perdonar. La reconciliación se concluye y se cicatriza con restitución. Jacob quería arreglar las cosas. Él había dañado, le había agraviado a su hermano, le había mentido a su padre, le había robado su primogenitura y toda la herencia que eso conlleva. Y este es el principio. La restitución consiste en intentar restaurar lo dañado o lo destruido y buscar justicia siempre que tengamos capacidad de actuar o de influir en las personas competentes. Luego vinieron las siervas, verso 8, 6, y sus niños se inclinaron. Vio Lea con sus niños, se inclinaron. Después José y Raquel también se inclinaron. Y Saúl dijo: ¿qué me propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: yo quiero hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Quiso restituir de las muchas riquezas. Jacob se había ido con un miedo atrás de las espaldas, nada más. Se fue huyendo de la casa, pero era tan hábil que Dios le había multiplicado vacas, asnos, ganado, hijos, pero estaba volviendo con una carga extra en su corazón. Tenía que enfrentarse con Esaú. 20 años después, él le dice: toma, papá. Y Saúl le dice: yo tengo suficiente. Me es suficiente con que me pidas perdón. Y se abrazan. En esa cultura nunca se aceptaba un regalo de un enemigo, solo de un amigo. Así que aceptar el regalo era aceptar amistad. Jacob se reconoce en su error. Él se reconcilia. Esaú perdona. Y la relación que estuvo rota se vuelve a recomponer. Yo pregunto, ¿no sería maravilloso que también en tu vida, en la mía y también como iglesia esto ocurra? ¿No dejarías de dar tantas vueltas dentro tuyo, para un lado y para otro, y empezarías a caminar con el favor de Dios más el favor de la gente? Y encuentro la perla de este texto en el versículo 10. Jacob dijo: yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro
como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues con tanto favor me has recibido. Y es que cuando yo no perdono, no puedo ver a Dios. Su rostro está oculto. Mira para otro lado y Dios te llama por este camino. Esa es la historia donde vislumbramos a Dios cuando nos podemos encontrar con el otro. Deja de contarle las costillas. Ver gozo y aceptación en el rostro de Esaú podía haber servido como evidencia para Jacob de que Dios estaba obrando en favor, incluso a través del rostro de Esaú. Jacob consideró la aceptación de Esaú como parte de la protección que Dios le había prometido. Claro que sí. Te perdono. No guardo rencor por lo que me hiciste. Encontrarme en humildad y en vulnerabilidad con vos, hermano, es suficiente. Y fundirse en un abrazo y en un perdón era liberar a Jacob para que por fin él siguiera su camino para cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Me entendés? Así que yo voy a terminar en unos minutitos nada más. Ahora, yo te veo, dice Saúl, y ya no sos más ese Jacob. Yo te veo a vos y ya sos Israel. Sos un príncipe de Dios. Has cambiado. Sos Israel. Esaú ve a Jacob de lejos y corre a abrazarlo y besarlo. Hermano mío, ¿qué te pasó en la vida? Tuve un encuentro con Dios. Él tocó lo que yo creía que era mi fortaleza y ahora es mi debilidad. Dependo de Dios. Y así como me ves, la marca de mi debilidad significa de que Dios sigue conmigo. Y que la cojera no me va a dejar en este camino de la trampa, de ser un timador, de ser un embustero, un mentiroso. Ya camino con Dios. Y me faltaba solamente pedirte perdón. Y ahora te lo pido. Y estoy bien con vos. Ahora el perdón implica: antes tenías el favor de Dios, pero ahora empezás a caminar por esta vida con el favor de los hombres. Te libero para que Dios cumpla su propósito en tu vida, con todo lo que Dios planificó, que Dios lo pueda cumplir en tu vida antes de que te vayas de esta vida, y puedas cumplir así con este Dios de Jacob la maravilla del perdón. Dios de Jacob ponía aquí: yo te necesito. Toda la ayuda, todo el socorro, toda la sanidad, todo el perdón, toda la misericordia vienen de vos, Señor. Señor, que esa carga con la que han andado muchos durante muchos años que me están escuchando ahora, vos la puedas sacar ahora. Y han andado tanto tiempo con falta de perdón, con amargura dentro suyo, con odio, que esas cargas que hay en estos corazones en esta mañana sean quitadas y camines por fin hacia el propósito que Dios tiene en tu vida. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la gracia para ser perdonadores, la humildad para pedir perdón ahora, una carta que escribir como hacías hace muchos años, pedir perdón, un mensaje, un audio de voz terminada esta reunión, ahora mismo, permitido abrir el celular en el culto, una vez nomás, escribile: perdóname, me junto a tomar un café con vos, pero vos no podés seguir así, en disputa con tu hermano o con tu hermana, no podés más seguir así. Así que yo les voy a pedir un favor a todos ustedes, que con mucha quietud nos podamos poner de pie en la presencia de Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo acá. Yo te voy a agradecer
que permanezcas en tu lugar hasta la oración de bendición final que viene en unos minutitos. Solamente me imagino que aquí hay personas que han vivido bajo una angustia terrible por ofensas que han recibido, por cosas que le han hecho, o por palabras que han dicho, engaños que cometieron. ¿Sabes qué? Es tiempo de dejar las cosas atrás. Deja esa mochila atrás. Perdona. Llama a alguien y pedirle perdón ahora. Porque Dios nos perdonó a todos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo para decirle a alguien, no, yo no te perdono? Es el tiempo que vos podés hacerlo ahora. Tomar esta decisión ahora, en este momento. Así que si yo pudiera resumir este consejo, deja de estar amargada así. Demasiado bonita Dios te hizo. Tu esposo te lo dijo hace mucho tiempo, pero como te convertiste en tan amarga, lo tenés al pobre ahí al lado. Sos tan hermosa, pero vivís tan amargada que se ha mudado tu rostro. Vivís tan prisionero de tus negocios. Sabes que Dios te está llamando a dar un paso por el camino de la restitución. Perdona. Soltá a esa persona, pero no en la teoría, en la práctica. Llámalo cuando termine el culto. Abrázalo ahora. Si es tu esposa, vos no podés seguir así. ¿Qué te pensás que es la vida? Si es tu esposo, ¿por qué lo ninguneas así? ¿Por qué lo manipulas? Así que, perdona. Soltalo en la presencia de Dios y empieza a caminar con el favor del hombre, que va a ser el favor que Dios acomode para la bendición para tu vida. No sé si alguien en esta mañana está captando esto para su corazón. Así que yo quiero orar con vos si estás luchando con perdonar o aceptar. Si pudieras allí en ese lugar decir, sí, yo tengo un problema con la ofensa. Yo ofendí. A mí me ofendieron. Yo quisiera orar por vos ahora. Pero también sabes que quisiera que ores por mí. Porque todos nosotros ofendemos, dice la Biblia. Y yo públicamente quiero pedir perdón si he ofendido a alguien. Jamás, como ministro del Señor, haría eso de una manera intencional. Nunca. Pero uno es medio bruto a veces. Y como iglesia también estamos llamados a pedir perdón a los que pasaron y ser perdonadores a los que vendrán. Este es el llamado del Señor. Así que dame el privilegio de orar con vos en este tiempo de entrega. Tal vez haya alguien que diga así públicamente, yo necesito esta oración. No sé si habrá alguien en esta mañana que tenga eso. Bueno, quisiera ver, Pablo, abrázalo a este hombre acá. ¿Habrá alguien más? Alguien que quisiera decir, yo, allá, bueno, está la Nati. ¿Quién más? Nelly, que Dios te bendiga. Le vamos a pedir a Beto que la abrace a su esposa. Con todo respeto, rápido allí. ¿Habrá alguien más que diga, yo necesito perdonar? Públicamente decir. Todos estamos tan bien estamos. Qué maravilla. Pero yo quiero orar para que emprendas tu camino de vuelta a casa, por fin, lejos de esto. Si vos no has tenido un encuentro con el Señor Jesús, dice la Biblia, antes bien sean benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Dame el privilegio de orar. Señor, te necesitamos, Dios de Jacob. Es tiempo de restaurar, Señor. Dios de Jacob, tú eres un Dios de transformación y de perdón. Un Dios de restitución, de humildad, Señor. Nos está llamando el perdón. Señor, tal vez aquí hay matrimonios que han venido derrotados, han venido cargados. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que no los dejes así. Ha venido esa mujer por su lado y ha venido ese hombre callado la boca, pero están mal las cosas en casa, Señor. Te ruego un encuentro con humildad entre ambos, Señor. Danos la maravilla en esta hora, como Jacob vio en Esaú que la gloria de Dios estaba resplandeciendo en ese rostro que perdonaba. Queremos venir a vos, Señor. Cámbianos, renuévanos por el poder